Buenas tardes, somos estudiantes de medicina de octavo semestre de la Universidad del SINU. Vamos a realizar la revisión de la enfermedad tromboembólica y embarazo bajo la tutoría del doctor Félix Canesi. Siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar acerca de la definición y no es más que todo, es un proceso caracterizado por la coagulación de la sangre en el interior de las venas. Esto se le conoce como trombosis, con las consecuencias resultantes del desplazamiento y fijación en el pulmón de la totalidad o de un fragmento del coágulo. Esto se le conoce como embolia. Siguiente. Bueno, esta la podemos clasificar en lo que son trombosis venosa profunda y en la embolia pulmonar. Vamos a tener que la enfermedad trombólica venosa, como también lo que es la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar, son importantes causas de mortalidad materna. Además, se han considerado un problema de salud pública. Siguiente, por favor. Bueno, acerca de la epidemiología, pues vamos a tener que la tercera causa de muerte vascular tras ictus y cardiopatía isquémica es el 10% de las muertes, 10% de las muertes maternas y su incidencia pues es promedio del 1,7 de embarazo y esto es ocasionado por la embolia pulmonar. Vamos a tener que los antecedentes previos aumentan la recurrencia en lo que son embarazos del 7 al 12% y el 80% de lo que es la trombosis venosa profunda y el 20% del tromboembolismo pulmonar. Adelante. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo, pues los podemos dividir en dos. Tenemos los factores de riesgo obstétrico y los generales. En los factores de riesgo obstétrico, pues vamos a tener parto por cesárea, histerectomía por cesárea, diabetes, hemorragia y anemia. También podemos tener lo que son gestación multifetal, multiparidad, preeclampsia, infección puerperal y muerte fetal. Siguiente. En cuanto a los factores de riesgo general, pues más que todo en pacientes de edad de 35 años mayor, anormalidad anatómica, cáncer, enfermedad del tejido conectivo, deshidratación, tenemos infección y enfermedades inflamatorias, la obesidad, uso de anticonceptivos orales, paraplegia, tromboembolismos previos y enfermedades de las células falciformes. También tenemos el tabaquismo. Siguiente. Bueno, ahora los dejaré con mi compañera María Paola. Bueno, siguiendo con la fisiopatología, debemos saber que fisiológicamente el embarazo y el puerperio presentan una serie de cambios que aumentan el riesgo de desarrollar TBP, ya que durante el mismo coinciden los tres criterios propuestos por la triada de Virchow, que son la hipercoagulabilidad, en el cual la gestación provoca un aumento de los factores de coagulación 7, 8 y 10 por influencia del estriol placentario. También existe aumento de los niveles de fibrinógeno y de los inhibidores del activador del plasminógeno de tipo 1 y 2, y hay una síntesis reducida de proteína S. Tenemos también la éstasis venosa en extremidades inferiores. Se produce durante el embarazo debido a dos factores. En esto están los cambios asociados con el embarazo en la capacitancia venosa y la compresión de las grandes venas por el útero grávido. Y aunque el volumen de sangre y el retorno venoso total están aumentados en el embarazo, la velocidad del flujo lineal en la vena en las extremidades inferiores se reduce debido a la dilatación inducida hormonalmente. Y esto lleva a éstasis e incompetencia valvular. Estos cambios tempranos son complicados, son amplificados por la compresión de la vena cava inferior y de la vena ilíaca por el útero grávido. Y por último está el daño endotelial y en el parto produce lesión vascular y cambios en la superficie uteroplacentaria, lo que probablemente contribuye al aumento del riesgo de ETB en el posparto inmediato. En cuanto a la cascada de coagulación, tenemos unas fases, pero antes debemos tener en cuenta que el complejo formado por el factor tisular y el factor 7 participa en la activación del factor 9, por lo que las dos vías de la coagulación intrínseca y extrínseca van unidas casi desde el inicio del proceso. Y también que el proceso completo no se realiza de forma continua, sino que son precisas tres fases consecutivas: la inicial, que es la inicial, la de amplificación y la de propagación. Bueno, en la fase inicial tenemos que el factor tisular, factor 7,
de forma directa e indirectamente a través del factor 9, activa inicialmente el factor 10, transformando pequeñas cantidades de protrombina en trombina, que son aún insuficientes para completar el proceso de formación de la fibrina. Segundo, está la fase de amplificación, en la cual la trombina así formada, junto con el calcio de la sangre y los fosfolípidos ácidos que provienen de la plaqueta, participa activamente en un proceso de retroalimentación para la activación de los factores 9, 11, 8 y 5, de forma especial para acelerar la activación de la plaqueta. Así, simultáneamente, por mecanismos quimiotáxicos, los factores mencionados son atraídos a la superficie de las plaquetas, donde tienen lugar de forma muy rápida importantes procesos de activación y multiplicación. Y por último, la fase de propagación, la amplificación del proceso por mecanismos de retroalimentación entre trombina y plaqueta, y la activación de todos estos factores permiten activar grandes cantidades del factor 10 y formar el complejo protrombinasa para convertir la protrombina en trombina y a expensas de esta el fibrinógeno en fibrina. Y el proceso final, siempre en la superficie de la plaqueta, se acelera para generar de forma explosiva grandes cantidades de trombina y fibrina. Bueno, tenemos dos definiciones. En la primera, la cascada de coagulación, que se utiliza para describir un proceso paso a paso muy complejo que ocurre en el cuerpo cuando se produce una lesión en un vaso sanguíneo. En este momento se activan unas proteínas conocidas como factores de coagulación en un efecto de cascada, y el resultado final es la formación de un coágulo estable que impide pérdidas adicionales de sangre y permanece en el foco de la lesión hasta que la herida ha sanado. La segunda definición se refiere a la activación de los factores de coagulación que ocurren in vitro cuando se realizan pruebas de coagulación en el laboratorio y se analiza agregando a la muestra de sangre sustancias que inician el proceso de la coagulación y se mide el tiempo que tarda la muestra en comenzar a coagularse. Bueno, en la trombosis venosa profunda, este es un proceso patológico que se caracteriza por la formación de un coágulo sanguíneo o un trombo en el interior de una o más venas. Y durante el embarazo, la mayoría de las trombosis venosas se limitan a las venas profundas de la extremidad inferior, y casi el 70% de los casos se localizan en las venas iliofemorales, sin la participación de las venas de la pantorrilla. También la trombólisis aislada de las venas ilíacas o la trombosis aislada de las venas de la pantorrilla ocurre en casi 17% de los casos, respectivamente. Y en contraste, en la población general, más del 80% de las trombosis venosas profundas involucran a las venas de la pantorrilla, mientras que las trombosis aisladas de las venas iliofemorales o ilíacas son poco comunes. La mayor parte de los casos de trombosis venosa profunda durante el embarazo ocurren en extremidades inferiores, con predisposición de la extremidad inferior izquierda en un 90%, secundario a una compresión anatómica de la vena ilíaca izquierda por las arterias ilíaca y ovárica derecha que cruzan en el lado izquierdo, originando una compresión de esta. En cuanto a la presentación clínica, tenemos síntomas y signos clínicos que varían mucho y dependen del grado de oclusión y de la intensidad de la respuesta inflamatoria. En la trombosis, que afecta a la extremidad inferior, tiene un ciclo abrupto y que existe dolor y edema en la pierna y el muslo. Por lo general, el trombo involucra gran parte del síntoma venoso profundo de la región iliofemoral, y en ocasiones también el espasmo arterial reflejo causa una extremidad pálida y fría con pulsaciones disminuidas. De manera alternativa, también puede haber coágulos apreciables, pero con poco dolor, calor o hinchazón. Y en el 30 al 60% de las mujeres con una confirmada trombosis venosa profunda aguda de la extremidad inferior tienen un embolismo pulmonar asintomático. Y en los signos tenemos el signo de Homans. Los dejo con mi compañero César Luna. Ok, siguiendo con el tema, tenemos el signo de Homans, que es un signo semiológico, ¿sí? Utilizado en el diagnóstico de lo que es la trombosis venosa profunda de los miembros inferiores. Sí, este signo fue descrito en 1954 por el doctor John Homans. De aquí deriva su nombre y consiste en lo que es la aparición del dolor en la pantorrilla
cuando se hace dorsiflexión del pie en los pacientes que, bueno, presentan trombosis venosa profunda. La técnica básicamente pues va a estar encaminada, va a estar dada cuando tenemos el paciente acostado en posición de decúbito supino, en este caso boca arriba, ¿sí? Con las rodillas extendidas y los tobillos en posición neutra. El examinador o el médico coloca una mano sobre el tercio distal del muslo, sujetándolo y la mano puesta pues en el calcáneo en el pie, ¿sí? Controlando así la dorsiflexión y la articulación de este mismo. Se considera básicamente que el signo es positivo cuando hay dolor en la pantorrilla o en la región poplita, la dorsiflexión del tobillo. Siguiente. Entonces aquí tenemos un algoritmo para lo que es la evaluación de la sospecha de trombosis venosa profunda en el embarazo. Básicamente este constata que se realiza una ecografía, ¿sí? Compresiva proximal o Doppler a estas pacientes que tienen sospecha, pues si sale negativa, pero se sospecha una trombosis aislada de la vena ilíaca, pues realizamos una ecografía Doppler de la vena ilíaca o una tomografía computarizada, una resonancia magnética o una venografía. Si esta llega a salir positiva, pues tratamos a nuestro paciente. En el caso de salir negativa, pues repetimos la ecografía en compresión proximal en los siguientes de 3 a 7 días, si en caso para terminar de confirmar pues la presencia o no de la trombosis. Si sale positiva, pues tratamos a otro paciente. En caso de salir negativa, pues realizamos prueba sensible del dímero D. En el caso de salir positiva, la repetimos también de 3 a 7 días y si sale negativa, pues no realizamos y pues confirmamos de que nuestro paciente no presenta trombosis eh, venosa profunda. Siguiente. Ok, siendo con el diagnóstico tenemos estudios de laboratorio, básicamente tenemos el dímero D, que es un producto básicamente de la degradación de la fibrina. Su presencia indica un proceso de fibrinólisis posterior a una trombosis. Sus niveles plasmáticos pues, se encuentran elevados en trombosis venosa profunda, en patologías como lo son el tromboembolismo pulmonar, en neoplasias, infartos, en trombosis arteriales y también en neumonías, en embarazos y en algunos traumatismos. Durante el embarazo hay un aumento progresivo de los niveles de dímero D con retorno a sus niveles normales alrededor de lo que es la cuarta a sexta semana del puerperio, ¿sí? Posparto, lo que hace muy poco útil su interpretación cuando su resultado es positivo, especialmente si su reporte es cualitativo. Básicamente las complicaciones obstétricas como el desprendimiento placentario, la preeclampsia y la sepsis también pueden elevar los niveles de dímero D. Por lo tanto, aunque el dímero D desempeña un papel importante para la exclusión de esta enfermedad tromboembólica venosa, en poblaciones no embarazadas su uso en el embarazo todavía es tema de gran debate y no puede emplearse como método de despistaje en la enfermedad tromboembólica venosa. Siguiente. En cuanto a la imagenología, pues tenemos la ultrasonografía Doppler de compresión, pues, que es un método, sí, diagnóstico estándar para el diagnóstico de lo que es la trombosis venosa profunda, porque si bien la sospecha clínica ayuda a la determinación del riesgo, es insuficiente para la toma de decisiones clínicas, con las ventajas de ser un método no invasivo y fácil de realizar, y pues mediante se puede repetir sin restricción las veces pues, que se sea necesario. Es altamente sensible en un 92% y es específico en un 98% para patologías como son la trombosis poplite y femoral, pero es levemente menos efectivo, específico para evaluar lo que es la trombosis en las venas de la pantorrilla, con una sensibilidad aproximadamente del 50-70% y una especificidad del 60%. Si los hallazgos pues, sonográficos son anormales, pues puede diagnosticarse la trombosis venosa e iniciarse el tratamiento. Si es lo contrario, pues los hallazgos sonográficos son normales y la paciente no tiene otros factores de riesgo, el estudio puede repetirse de forma seriada en los 3 a 7 días, como ya habíamos dicho, y si resulta negativo nuevamente, pues no se requiere de tratamiento alguno. Ya pues confirmamos que nuestra paciente no presenta. Sin embargo, debe realizarse una resonancia magnética venosa o una venografía con contraste siempre que los hallazgos sonográficos sean normales y si existe un elevado índice de sospecha. A continuación los dejo con mi compañera María Rosa. Bueno, en las ayudas de imágenes vamos a tener lo que es la ultrasonografía Doppler de comprensión. Este es el método diagnóstico estándar para un diagnóstico de trombosis venosa profunda, porque si bien la sospecha clínica va a ayudar a la determinación de riesgo,
y esta va a ser insuficiente para la toma de decisiones clínicas con las ventajas de ser un método no invasivo y fácil de realizar. Y esta puede repetir sin restricciones. En caso necesario, esta va a ser altamente sensible y en un 92% y específico en un 98% para trombosis poplitea. Pero esta va a ser levemente menos efectiva para evaluar la trombosis en las venas de la pantorrilla con una sensibilidad del 50 al 70% y especificidad del 60%. Si los hallazgos con una sensibilidad del 50 al 70% son normales, puede diagnosticarse la trombosis venosa e iniciarse el tratamiento. Al contrario, si los hallazgos sonográficos son normales y la paciente no tiene otros factores de riesgo, el estudio puede repetirse de forma seriada en los días 3 y 4, y si resulta negativo, nuevamente no se requiere de tratamiento alguno. Sin embargo, debe realizarse una resonancia magnética venosa o venografía con contraste siempre que los hallazgos sonográficos sean normales, pero existe un elevado índice de sospecha. Siguiente. Vamos a tener lo que es la resonancia magnética, que esta va a ser la resonancia magnética directa de la imagen del trombo, va a demostrar una sensibilidad del 94 al 96% con una especificidad del 90 al 92% para la detección de trombosis venosa profunda. En estudios a ciegas realizados en pacientes no gestantes con resultados similares para lo que es la trombosis de las venas profundas de la pantorrilla. Siguiente. Em, en la venografía de contraste, esta, pues dada su naturaleza, va a ser invasiva y elevada la tasa de complicaciones. Y la venografía con contraste va a implicar lo que es la inyección de un contraste radiopaco en el interior de una vena por debajo del lugar del sospechado trombo. Siguiente. Bueno, el síndrome postrombótico va a ser una complicación de la trombosis venosa profunda y este es un coágulo de sangre en una vena profunda al cabo de un tiempo. Este coágulo de sangre que suele estar en la pierna puede dañar la vena. Siguiente. Sus síntomas van a ser como parestesias crónicas en las piernas o dolor, más edema intratable, más cambios en la piel y úlceras en las piernas. Siguiente. Bueno, para esto vamos a utilizar heparina no fraccionada. Esta debe considerarse el uso de esta heparina para el tratamiento inicial de la tromboembolismo y en situaciones en las que el parto, la cirugía o la trombosis puedan ser necesarios. Esta heparina no fraccionada puede administrarse por una de las siguientes vías, que primero tenemos un tratamiento intravenoso inicial, seguido de heparina no fraccionada subcutánea con dosis ajustadas para ser administradas cada 12 horas. Otra forma es la heparina no fraccionada subcutánea con dosis ajustadas a 2 veces al día para prolongar el tiempo parcial de la tromboplastina activada. En el rango de cada 12 horas. Bueno, para la terapia intravenosa se van a aceptar varios protocolos. En general, si se usa la heparina no fraccionada como tratamiento, se va a iniciar con un bolo intravenoso a una dosis de 70 a 100.000, que es de 5.000 a 10.000. A esto le siguen lo que son infusiones intravenosas continuas que van a comenzar de 1.000 a 15.000 o a 20.000. Esta velocidad de infusión se va a ajustar para lograr un tiempo parcial de la tromboplastina activada que resulte de 1.5 a 2.5 veces mayor que los valores de control. Bueno, la anticoagulación intravenosa se va a mantener durante al menos 5 a 7 días, después de lo cual el tratamiento va a pasar a heparina subcutánea para mantener el tiempo parcial de la tromboplastina activada, que va a ser de 1.5 a 2.5 veces mayor que los valores de control durante todo el intervalo de la dosificación. Para las mujeres con anticoagulante lúpico, el tiempo parcial de la tromboplastina activada no se va a evaluar con precisión a la anticoagulación con heparina, por lo que se va a preferir que los niveles sean de antifactor XA.
Bueno, la duración de una anticoagulación completa va a variar y ningún estudio ha logrado definir la duración óptima para el tromboembolismo relacionado con el embarazo. La evidencia que se va a apoyar es que pacientes no embarazadas con tromboembolismo venoso deben seguir tratamiento con una duración que sea mínima de 3 meses para las pacientes embarazadas. También el Colegio Americano de Médicos de Toras va a recomendar lo que es la anticoagulación durante el embarazo y el posparto como mínimo por 3 meses. A continuación los dejo con mi compañero Luis Ángel. Bueno, en las heparinas de bajo peso molecular son una familia de derivados de la heparina no fraccionada y su peso molecular promedia de 4.000 a 5.000 Dalton, en comparación con los 12.000 y 16.000 Dalton de la heparina convencional. Ninguna de estas heparinas atraviesa la placenta y todas ejercen su actividad anticoagulante activando la antitrombina. La principal diferencia es su actividad inhibidora relativa contra el factor 10A y la trombina específicamente, ya que la heparina no fraccionada tiene una actividad similar tanto contra el factor 10A como contra la trombina, mientras que la heparina de bajo peso molecular tiene más actividad contra el factor 10A que contra la trombina. Siguiente. Bueno, la heparina de bajo peso molecular también tiene una respuesta anticoagulante más predecible y menos complicaciones hemorrágicas que la heparina no fraccionada, debido a su mejor biodisponibilidad y mayor vida media y un aclaramiento independiente de las dosis y menor interferencia a nivel de las plaquetas. Estos compuestos de la heparina de bajo peso molecular se eliminan por vías renales, por lo tanto deben usarse con precaución cuando hay una difusión renal. En esta se puede utilizar un manejo profiláctico en el cual vamos a utilizar enoxaparina de 40 miligramos subcutáneo una vez al día, dalteparina 5.000 unidades subcutáneas una vez al día y tinzaparina 4.500 unidades subcutáneas una vez al día. También se le va a dar un manejo terapéutico de la enoxaparina de 1 miligramo por kilogramo cada 12 horas y dalteparina de 200 unidades por kilogramo una vez al día. Siguiente. Bueno, en cuanto al trabajo de parto, a las mujeres que reciben un tratamiento terapéutico o profiláctico de anticoagulación, debe convertirse el tratamiento de una heparina de bajo peso molecular a una heparina no fraccionada de vida media más corta en los últimos meses del embarazo o antes si el parto parece inminente. El propósito de esta conversión a heparina no fraccionada tiene menos que ver con el riesgo de hemorragia materna en el momento del parto y bastante más con el riesgo de un bloqueo neuroaxial complicado con un hematoma epidural o espinal. Siguiente. Bueno, la Sociedad Americana de Anestesia Regional y Medicina del Dolor aconseja retener el bloqueo neuroaxial durante las 10 o a 12 horas posteriores a las últimas dosis profilácticas de heparina de bajo peso molecular o a las 24 horas posteriores a las últimas dosis terapéuticas. Si una mujer comienza el trabajo de parto mientras toma heparina no fraccionada, el aclaramiento se puede verificar con un tiempo parcial de la tromboplastina activada y rara vez se requiere la reversión de la heparina con sulfato de protamina. Siguiente. Luego vamos a tener que el Colegio Americano de Médicos del Tórax recomienda que las mujeres con parto planificado que reciben dosis ajustadas de heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular 2 veces al día realicen una suspensión de esta heparina 24 horas antes de la inducción de parto o la cesárea. A continuación la voy a dejar con mi compañera Jennifer. Bueno, ahora seguimos con anticoagulación con compuestos de warfarina. Generalmente, estas contraindicaciones son antagonistas de la vitamina K porque atraviesan fácilmente la placenta y pueden causar muerte fetal y malformaciones por hemorragias. Sin embargo, como no se acumulan en la leche materna, entonces son seguras durante la lactancia. La trombosis venosa postparto generalmente se trata con un inicio simultáneo de heparina intravenosa y warfarina oral. La dosis inicial de esta warfarina suele ser de 5 a 10 miligramos durante los primeros 2 días. Y pues ya luego las dosis subsiguientes se ajustan para lograr una razón normalizada internacional de 2 a 3.
y pues para evitar la trombosis paradójica y la necrosis de la piel por el efecto temprano de antiproteína C de la warfarina, estas mujeres se mantienen con dosis terapéuticas de heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular durante 5 días. Y pues hasta que se logre que la razón normalizada internacional se mantenga en un rango terapéutico durante 2 días consecutivos. Pasa, por favor. Bueno, 3 complicaciones significativas asociadas con la anticoagulación son la hemorragia, la trombocitopenia y la osteoporosis. Estas 2 últimas son exclusivas de la heparina y su riesgo puede reducirse con la heparina de bajo peso molecular. Y pues respecto a las complicaciones más graves, es la hemorragia, que pues es más probable si ha habido una cirugía reciente o si ha tenido laceraciones. También existe una mayor posibilidad de sangrado problemático si pues es excesiva la dosis de la heparina. Pase, por favor. Bueno, existen 2 tipos de trombocitopenias inducidas por la heparina. Tenemos la trombocitopenia reversible no inmune benigna, la cual se desarrolla dentro de los primeros días de tratamiento y que se resuelve en aproximadamente 5 días sin interrumpir el tratamiento. También tenemos la trombocitopenia inducida por heparina, que pues esta resulta de una reacción inmune que involucra anticuerpos IgG dirigidos contra complejos de factor plaquetario 4 y heparina. Pasa, por favor. Bueno, el embolismo pulmonar se presenta con relativa poca frecuencia, por así decirlo, durante el embarazo y el puerperio. Pero, sin embargo, causa cerca de un 10% de muertes maternas y la incidencia pues, de promedio de embarazos, bueno, sería que el 70% de estas mujeres grávidas se presentan embolismo pulmonar. Estas tienen una evidencia clínica asociada a una trombosis venosa profunda. Y lo ideal es que se debe recordar, además, que entre el 30 y el 60% de las mujeres con esta trombosis venosa profunda tendrán un embolismo pulmonar silencioso coexistente. Pasa. Bueno, respecto a la presentación clínica, en casi 2.500 pacientes no embarazadas con un embolismo pulmonar demostrado, los siguientes, pues la presentación clínica sería disnea en un 82%, un dolor torácico en un 49%, tos al 20%, síncope al 14% y una hemoptisis al 7%. A continuación, los dejo con mi compañero Daniel, que va a seguir con la presentación clínica. Bueno, siguiendo con lo que sería la presentación clínica, hay otros hallazgos clínicos predominantes que suelen ser taquipnea, ansiedad y taquicardia. En algunos casos se escucha un sonido de cierre pulmonar acentuado, estertores y roce. Puede ser evidente en el electrocardiograma la desviación del eje a la derecha y la inversión de la onda T en las derivaciones torácicas anteriores. Bueno, en al menos un 40% de los casos, los resultados de la radiografía de tórax son normales y en otros hallazgos no específicos pueden incluir lo que sería atelectasia, infiltrado y cardiomegalia o derrame. Pasa, por favor. Lo que sería el diagnóstico temprano de un embolismo pulmonar durante el embarazo es crítico, dado el riesgo de un resultado catastrófico materno y fetal si este se pasa por alto.
Si se eleva la sospecha clínica, debe considerarse una anticoagulación empírica hasta lo que sería completar el proceso diagnóstico. Del mismo modo, es vital lo que sería un diagnóstico preciso para evitar un tratamiento innecesario. Esto dado a que se asocia con efectos secundarios tanto a la madre como en el feto. Pasa, por favor. Listo. Bueno, ahora hablando un poco acerca de lo que sería el laboratorio, tenemos que el dímero D, al igual que en la evaluación de los pacientes con sospecha de trombosis venosa profunda, el dímero D es sensible pero no específico respecto a lo que sería el embolismo pulmonar. En las pacientes no embarazadas, un dímero D negativo tiene un valor predictivo negativo de lo que sería el 95%, pero solo un 25% de especificidad. Sin embargo, como se ha mencionado previamente en lo que sería la discusión respecto al diagnóstico, los puntos de corte anormales son difíciles de asignar en lo que sería el embarazo, puesto que los niveles de dímero D incrementan con la edad gestacional y en el embarazo, en lo que sería el periodo posparto. Esto incluso en ausencia de un tromboembolismo pulmonar. Un dímero D negativo probablemente interpreta lo que sería un papel de exclusión del embolismo pulmonar en pacientes con baja sospecha clínica, pero en el ensayo no debería realizarse en los pacientes con una probabilidad clínica de tromboembolismo pulmonar. Y ya lo que serían los gases arteriales, en las pacientes no embarazadas con tromboembolismo pulmonar, los gases arteriales pueden revelar lo que sería hipoxemia, hipocapnia y alcalosis respiratoria. Pasa, por favor. Bueno, ya aquí hablaríamos el diagnóstico por imagen. Tenemos el angiotac de tórax, tenemos ultrasonografía Doppler de compresión, tenemos la electrocardiograma, radiografía de tórax, gammagrafía pulmonar de perfusión, arteriografía pulmonar, resonancia magnética y ecocardiograma. Pasa, por favor. Bueno, en lo que sería el angiotac, tenemos método de imagen, que sería un método de imagen de elección. Tenemos que este angiotac tiene una sensibilidad del 83% y una especificidad del 96%. En los pacientes con probabilidad clínica elevada, un angiotac negativo no descartaría lo que sería una TEP. Y esto no es bueno hacerle TAC a todas las sospechas de tromboembolismo pulmonar, pues esto no es inocua y genera un 14% de los pacientes una nefropatía por contraste. Bueno, ahora los dejo con lo que sería mi compañera Janie. Bueno, siguiendo con las imágenes diagnósticas, pues vamos a hablar sobre lo que es el electrocardiograma. En un electrocardiograma puede revelar un bloqueo de la rama derecha, un desplazamiento del eje hacia la derecha, una onda Q en derivaciones 3 y ABF, una onda S en las derivaciones 1 y ABL mayor a 1,5 milímetros, inversiones en la onda T, en las derivaciones 3 y ABF o aparición de fibrilación auricular. En la ultrasonografía Doppler de compresión, aproximadamente el 70% de los pacientes con tromboembolismo pulmonar probado tiene una trombosis venosa profunda proximal. El estudio básico empieza con ecografía venosa, con compresión. Si existe algún signo o síntoma de trombosis en las extremidades inferiores, sin embargo, el ultrasonido venoso normal no necesariamente descarta a los émbolos pulmonares. Si se confirma una trombosis venosa profunda, en tal caso puede asumirse que existe un embolismo pulmonar y puede iniciarse tratamiento sin más estudios. Siguiente. Bueno, en los rayos X de tórax tenemos que los hallazgos de tromboembolismo pulmonar observados en rayos X incluyen anormalidades parenquimatosas pulmonar, atelectasias, derrame pleural, cardiomegalias, hemidiafragma icilateral, agrandamiento de las arterias pulmonares y defectos de la perfusión en forma de Q. En la gammagrafía de ventilación perfusión
tenemos que esta tiene una alta sensibilidad y valor predictivo negativo, permite descartar la presencia de tromboembolismo pulmonar como una causa de hipertensión pulmonar y está indicada en el estudio inicial de estos pacientes. Siguiente diapositiva. Bueno, en la arteriografía pulmonar fue considerada el estándar de oro para el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar fuera del embarazo y con frecuencia se obtiene en pacientes de alto riesgo que tienen ultrasonidos compresivos negativos. En la resonancia magnética, pues tenemos que esta se utiliza para detención de trombos en el sistema venoso y es un método no invasivo, sin exposición a radiación, que puede no requerir medio de contraste, pero cuyos resultados dependen de cualidades inherentes del trombo. Esta técnica ha sido validada en detención de tromboembolismo pulmonar, pero no de trombosis venosa profunda, pero no en tromboembolismo pulmonar durante el embarazo. Siguiente diapositiva. Bueno, tenemos que en el electrocardiograma pueden ser evidentes las desviaciones del eje a la derecha y las inversiones de la onda T en las derivaciones torácicas anteriores. Siguiente diapositiva. Bueno, en el ecocardiograma los hallazgos característicos incluyen un ventrículo derecho dilatado, hipocinético, insuficiencia tricuspidea y dilatación de la arteria pulmonar. Es útil para la estratificación de riesgo, es más útil para la estratificación de riesgo que para el diagnóstico. Hay hipoquinesia y dilatación del ventrículo derecho, aplanamiento o movimientos paradojal del septum intraventricular, regurgitación tricuspidea, hipertensión pulmonar, pérdida del colapso de la vena cava inferior y regulación del diámetro final de la diástole del ventrículo derecho y ventrículo izquierdo mayor a 0,9. Bueno, ahora los dejo con mi compañera Melissa Dobria, que ya va a seguir hablando sobre embolismo pulmonar masivo. Bueno, el embolismo pulmonar masivo viene siendo una condición médica grave, la cual se define como un embolismo que causa una inestabilidad hemodinámica y ocurre cuando un trombo viaja generalmente desde las venas de miembros inferiores hacia los pulmones y bloquea la arteria pulmonar principal y algunas de sus ramas que son muy importantes. Entonces, esta obstrucción lo que va a ocasionar va a ser una obstrucción mecánica aguda de la vasculatura pulmonar que aumenta la resistencia vascular y la hipertensión pulmonar, seguida de la dilatación aguda del ventrículo derecho. Siguiente. Entonces, en pacientes que por lo general son sanos y en aquellos que no se desarrolla una hipertensión pulmonar significativa, esta va a ocurrir hasta que haya una oclusión ya sea del 60 al 75% del árbol vascular pulmonar. Además, el colapso circulatorio requiere del 75 a 80% de obstrucción. En el caso de la mayoría de los émbolos sintomáticos agudos son grandes y probablemente un embolismo en silla de montar. Esto se sospecha cuando la presión de la arteria pulmonar aumenta de forma sustancial, según lo que permite estimar una ecocardiografía. Siguiente. En este algoritmo de diagnóstico para la sospecha de embolismo pulmonar durante el embarazo de la Sociedad Torácica Americana y de la Sociedad Radiológica Torácica, pues se tiene en cuenta la sospecha del embolismo pulmonar a partir de la presencia o la ausencia de síntomas en la pierna. Entonces, si estos se encuentran presentes, se realiza una ecografía de comprensión. Si este es positivo, pues se realiza el tratamiento. En el caso de que este sea negativo, al mismo tiempo que si los síntomas en la pierna son ausentes, se va a realizar una radiografía de tórax. Si esta resulta normal, se hace una gamografía de la ventilación-perfusión. Si esta resulta negativo, pues se detiene. Y si este es no diagnóstico,
En el caso también de que la radiografía de tórax sea normal, en estos ambos casos se realiza una angiografía pulmonar por tomografía computarizada. Si esta resulta positiva, pues se realiza el tratamiento. Si la técnica es inadecuada, se debe realizar una ecografía de comprensión o una angiografía pulmonar por tomografía computarizada. Y si este resulta negativo, pues se detiene. Siguiente. Bueno, en el tratamiento, las medidas generales en trombosis venosa profunda vienen siendo la movilización temprana y las medidas de comprensión, que son hechas de un material elástico que dan compresión gradual a la pierna y van a ayudar a reducir el riesgo de la formación de coágulos sanguíneos o trombosis venosa profunda en las piernas mientras el paciente se encuentra hospitalizado o cuando tiene menor actividad física de lo normal. Siguiente. En el caso de tromboembolismo pulmonar, se debe realizar la monitorización de signos vitales, la oxigenoterapia, analgesia en caso de que se precise su utilidad, la venoclisis o cateterismo venoso periférico, el cual consiste en la introducción de un líquido a la luz de una vena y se refiere a establecer una vía permanente entre el contenedor de solución y el torrente sanguíneo venoso. Además, se puede realizar un filtro de vena cava, trombolisis y embolectomía. Siguiente. Bueno, a continuación, los dejo con mi compañero Eric, que va a continuar con la presentación. Bueno, hablando de tratamiento farmacológico, en cuanto a esta patología respecta, las heparinas de bajo peso molecular y las heparinas no fraccionadas son anticoagulantes utilizados ampliamente pues, en esta patología. Su mecanismo de acción se basa en su capacidad para inhibir la coagulación sanguínea, principalmente inhibiendo la trombina, una enzima clave en este proceso de coagulación, y lo hacen a través de la interacción con la antitrombina 3. Una proteína natural del organismo que inhibe la actividad de la trombina y otros factores de la coagulación. Las heparinas de bajo peso molecular potencian la acción de la antitrombina 3, lo que resulta con una inhibición más efectiva de la trombina. La heparina no fraccionada también cataliza la inhibición de la trombina por otro factor plasmático, que es el cofactor 2, que actúa de modo independiente a la antitrombina 3. La heparina tiene otros efectos sobre la hemostasia, entre los que se incluyen la inhibición de la liberación del factor tisular, la supresión de la función plaquetaria y la unión a proteínas plasmáticas y aumento de la permeabilidad vascular. A manera de resumen, se puede concluir que la heparina no fraccionada tiene 5 efectos sobre la hemostasia. Se combina con la antitrombina 3 para inhibir la coagulación. A dosis altas se puede unir al cofactor de heparina 2 para inhibir directamente la trombina 3. Refiere interferir con la interacción de los factores de coagulación entre sí en la superficie de las plaquetas, inhibe de manera directa la agregación plaquetaria y por último incrementa la permeabilidad vascular. Estos 5 efectos aumentan la posibilidad de fenómenos hemorrágicos, mientras que la inhibición de la cascada de la coagulación es responsable principalmente por su efecto antitrombótico. A la vez, las diferencias más evidentes entre la heparina no fraccionada y la fraccionada y la de bajo peso molecular es que estas últimas tienen muy poco efecto sobre los resultados que arrojan en cuanto a las pruebas de coagulación hablamos. La heparina no fraccionada a baja concentración puede volver incoagulable la sangre, mientras que las heparinas de bajo peso molecular se requieren una dosis hasta 15 veces mayor de lo normalmente usado para producir solo pocos cambios en los tiempos de coagulación. Este hecho significa que el bajo tratamiento estándar de las heparinas de bajo peso molecular no se van a observar cambios en las pruebas de coagulación mientras que se mantiene su capacidad antitrombótica. Y por último, la warfarina es un anticoagulante oral que actúa inhibiendo la formación de los factores activos de la coagulación de vitamina K dependientes. Específicamente el 2, el 7, el 9 y el 10. Sigue, por favor. Bueno, una pauta para la heparina
Para las dosis terapéuticas de heparina de bajo peso molecular es que la vamos a suspender 24 horas al inicio de la dinámica del parto y la vamos a reiniciar 6 horas después del parto vaginal o 12 horas después de la cesárea. La vamos a usar en dosis terapéutica, puede ser de enoxaparina de 1 miligramo por kilogramo por vía subcutánea cada 12 horas o 1.5 miligramos por kilogramo por vía subcutánea una vez al día. Bueno, para el alto riesgo de recurrencia, cuando tenemos tromboembolismo pulmonar o trombosis venosa profunda proximal en el último mes, vamos a sustituir las heparinas de bajo peso molecular por heparina no fraccionada. También cuando tenemos una función cardíaca comprometida o un tromboembolismo pulmonar reciente, vamos a utilizar un filtro de vena cava. Cuando tenemos un parto inminente, y usamos heparinas, también vamos a suministrar sulfato de protamina, 1 miligramo por cada 100 unidades de heparina, si es menor a 15 minutos, y si es mayor a 30 minutos, 0.5 miligramos, máximo 50 miligramos. Bueno, y para la tromboprofilaxis la vamos a utilizar con heparinas de bajo peso molecular. Los dosis de tratamiento son de enoxaparina, 1 miligramo por kilogramo de 12 horas prenatal, o un 1.5 miligramos kilogramo día por natal. La deltaparina vamos a utilizar 100 unidades por kilogramo por hora o 200 unidades por kilogramo por día por natal. Y la tinzaparina, 175 unidades por kilogramo por día prenatal y por natal. Bueno, y pues esta es la bibliografía que mi compañero Rosy y yo usamos para la revisión del tema. Bueno, muchas gracias en nombre de todos mis compañeros y para recordarles que esto fue bajo la tutoría del Dr. Félix Canales.